Muy bien. Listo. Vamos entonces a iniciar con nuestra clase el día de hoy. Vamos a iniciar hoy con un ejercicio muy sencillo. Yo les voy a compartir acá por el chat un link. Eh, Vamos a trabajar el autocuidado en intervinientes en primeros auxilios psicológicos, de manera que este ejercicio nos va a permitir explorar un poco cuáles son esas herramientas o esas estrategias que cada una y cada uno de ustedes utiliza en su vida para ejercer este autocuidado. Entonces, voy a compartir por acá el link y para que puedan ingresar. Entonces, avísenme si logran ingresar o si tienen algún inconveniente. Listo. Las que vayan ingresando, las personas que vayan ingresando, vayan respondiendo la pregunta y me avisan para poder pasar a la siguiente. Les está saliendo, las que ya respondieron la primera pregunta, les está saliendo que, que deben esperar o les dejo seguir a la siguiente pregunta. Perfecto, listo. A ver, te deja continuar, Fernando. Gracias. Fernando y María, ¿cuántas preguntas han respondido hasta el momento? Listo. Vamos a ir avanzando. ¿Ya les dejó avanzar? Listo, parece que sí.
Listo, Sara, y ya les comparto nuevamente el link en caso de que alguien no haya podido ingresar todavía. Estamos haciendo un ejercicio para eh, revisar o preguntarnos cuáles son las estrategias de autocuidado que utilizamos generalmente en nuestra vida. Inicialmente eso para luego poder aplicarlo o eh, mirar cómo podemos aplicarlo en nuestro ejercicio de primeros auxilios psicológicos. Dale, Saray, con gusto. Listo, veo 11 respuestas. ¿Quién falta o quién no ha podido ingresar? Ah, dame un segundo, Jimena, porfa. Listo, Jimena, cuéntame si ya te deja avanzar. Ah, bueno, vamos a, voy a devolverlo y lo dejamos unos 2 o 3 minuticos en cada una y voy avanzando. En caso de que haya habido alguna pregunta que no hayan respondido aún, la puedan responder, me van avisando. Entonces vamos a esperar 3 minuticos en esta, que es la primera, en caso de que alguien aún no haya respondido esa. Un minutico más en esta para que avancemos. Listo, Jimena. Ya vamos a pasar entonces a la siguiente.
Listo, vamos a pasar a la siguiente. Listo, vamos a pasar a la siguiente pregunta. En esta, la idea es que ustedes puedan mover la dimensión de autocuidado según su importancia, la importancia que ustedes consideren que tiene para ustedes ese, esa área. La primera, la que tenga más importancia, y la quinta, la que tenga menos importancia. Así es, Jimena. Es una pregunta que generalmente no nos la hacemos, pero que es, como tú dices, muy interesante y muy importante también que podamos abrir el espacio para reflexionar sobre esto. Vamos a continuar. Yo creo que ya todos respondieron esta. Vamos a continuar con la siguiente pregunta.
Listo, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Si hay alguno o alguna falta por contestar este, que aquí tenemos ya varias respuestas. 2 minuticos más para que empecemos a conversar un poco al respecto. Listo. Vamos a ver entonces las respuestas. Bueno, a ver, resultados. Compartir. Ujú. Listo. Entonces, tenemos en nuestra primera pregunta, que es este interés por realizar acciones de autocuidado. La mayor respuesta fue la escala número 5, que es como tenemos mucho interés, ¿verdad? Esto es positivo y necesario.
Por otro lado, tenemos acá, siento mucho interés, pero no lo llevo a la práctica. Eso es algo que también nos puede pasar. Y la verdad no lo había pensado antes. Listo, muy bien. Actividad favorita de autocuidado. Bañarme, arreglarme, leer, ducha diaria, caminar, hablarme positivamente y tiernamente. Esta es muy importante. Caminar y realizar ejercicios de respiración. Muy bien. Mi actividad favorita de autocuidado es escuchar música ochentera y tomarme un momento para relajarme. Me ayuda a despejar la mente y recargar energías. Excelente. Realizar deporte, salir a comer sola y leer. Exfoliación. Súper. ¿Con qué frecuencia haces acciones de autocuidado? Uno, me imagino, no sé qué será ese uno. Muy poco, todos los días, a diario, todos los días, caminar, depende del estado de ánimo, una vez por mes, muy poca frecuencia, me cuesta por el tiempo. Listo. A ver, esa pregunta que teníamos acá muy interesante. Tres personas nos comparten que la salud o esta área de autocuidado mental es la más importante. Emocional, también tres personas la nombran como la más importante. La física, ujú, listo, muy bien. La espiritual varió un poco más y la social 5. Listo. Ahora, ¿cuánto tiempo duermes en promedio cada noche? Entre 5 y 7 horas. Es lo que dice la mayoría. Bien. ¿Alguna técnica de relajación o mindfulness? Sí, a veces. Listo. ¿Qué obstáculos? El mayor obstáculo es la falta de tiempo. Ok. Falta de motivación. Listo. Si pudieras mejorar un aspecto de tu rutina de autocuidado, ¿cuál sería? La constancia, mejorar el cuidado mental, hábitos de esparcimiento, gestión del tiempo, dormir más, muy bien, cumplir las rutinas, espacio de tiempo a solas, dormir más tiempo, paciencia, por acá dicen, hacer ejercicio. No lo he pensado, me enfocaría en mi cuidado mental. Listo, muy bien, listo. Bueno, aquí vimos un pequeño resumen, una pequeña autoevaluación muy rápida de qué pasa con nuestros hábitos de autocuidado. Podemos decir que en general las personas no tenemos conciencia, no nos han enseñado qué implica estos ejercicios de autocuidado en nuestra vida. Y más o menos que vamos por ahí por la vida, pues haciendo un montón de cosas, pero se nos olvida nuestro propio cuidado. O también nos sucede que estamos simplemente esperando que sean otras personas quienes lo hagan. ¿Por qué empecé con este ejercicio? Porque no podemos hablar de autocuidado para intervinientes en primeros auxilios psicológicos si no hemos hecho un ejercicio de conciencia o de autoconocimiento para reconocer qué es lo que yo en general hago como ejercicio de autocuidado. ¿Qué es lo que yo en general hago, por ejemplo, cuando acá las hablamos en general en el ejercicio, pero son preguntas que debemos empezar a hacernos? ¿Qué hago yo en general cuando me siento triste? ¿Qué hago yo cuando estoy sintiendo culpa?
por algo. ¿Qué hago yo cuando me siento feliz? ¿Qué hago yo cuando siento rabia? Generalmente son preguntas que no nos hacemos o realmente nunca nos hemos dado cuenta cómo es que yo reacciono frente a ese tipo de emociones o sentimientos que podemos enfrentar. Una cosa muy común, por ejemplo, es que cuando sentimos rabia o cuando nos sentimos culpables por algo, hay muchas ideas que se nos atraviesan en la cabeza, ¿verdad? Y esas ideas generalmente son ideas que pueden ser negativas, que pueden ser agresivas sobre nuestra percepción, ¿no? Nuestra autopercepción. ¿Cuál es la imagen que yo tengo sobre mí misma? Influye en la forma en que yo reacciono, los pensamientos que se atraviesan por mi cabeza, las cosas que yo digo y las cosas que yo le hago a mi cuerpo en esos momentos. Bien, entonces podemos pensar, por ejemplo, cuando estamos enfrentando la frustración, podemos pensar que somos muy malas personas o que somos unas personas inútiles, ¿cierto? Eso está a nivel del pensamiento. Ahora, puede ser que cuando yo me siento de esa manera, yo lo que hago es irme a tomar, pues, digamos, bebidas alcohólicas, pero en forma excesiva. Eso le hace daño a nuestro cuerpo, ¿cierto? Hay otras personas que pueden existir, digamos, situaciones más complejas, pero se hacen daño en su cuerpo también, digamos, cortes eh, o golpes, diferentes cosas. Todo esto tiene que ver con estos procesos de autocuidado y de la forma en que aprendemos a manejar y a gestionar nuestras emociones. Entonces, les decía, ¿por qué puse este ejercicio? Porque es súper importante que empecemos a tener en cuenta cuáles son esas cosas que yo ya hago, cuáles esas cosas que yo hago y me sirven dentro de mis ejercicios de autocuidado, ya lo vamos a ver ahorita, que puedo utilizar en un momento en el que yo hago un ejercicio de aplicación de primeros auxilios psicológicos y necesite hacer estos elementos de autocuidado. ¿Listo? ¿Por qué decimos esto? ¿Hay riesgos por intervenir? Hay riesgos por intervenir, sí los hay. Intervenir en situaciones de crisis con personas que han sobrevivido a algún tipo de situación traumática o algún tipo de incidente crítico, como ya lo hemos venido trabajando a lo largo de las clases, eh, nos implica estar enfrentándonos a esa emocionalidad también y a esas situaciones eh, de las cuales estamos acompañando a las personas. Entonces podemos decir que ese contacto continuado con el dolor profundo de las personas eh, nos puede generar que perdamos el control de las cosas que creíamos tener sobre nuestra vida, de las certezas que teníamos sobre nuestra vida. Por ejemplo, puede que pensemos en general en nuestra vida como que yo tengo mi casa y esa casa nadie me la va a quitar, yo siempre la voy a tener, ¿cierto? Y nos enfrentamos con una persona que es sobreviviente a un desastre natural que perdió su casa a causa de esa situación o a causa de un incendio. Entonces eso me hace pensar a mí que ya no tengo esa certeza de mi casa, que ya no tengo esa certeza de X o Y situación de mi vida que yo creía asegurada, ¿verdad? Nos hace pensar también en la conciencia, o nos hace tomar conciencia mejor, sobre la presencia de la muerte como un factor que trunca vidas y produce dolor. El tema de la muerte también suele ser muy problemático por la forma en que nos han enseñado o hemos aprendido a manejar el tema de la muerte. También nos puede generar eh,
darnos cuenta que los hechos traumáticos a veces son difíciles de manejar o difíciles de reparar y que estos hechos traumáticos o situaciones de crisis que pueden vivir las personas pueden generarles cambios extremos en la forma de vida que tenían esas personas. Bien. Por otro lado, cuando hacemos acompañamientos que implican recibir información sobre delitos violentos, las consecuencias de esos delitos violentos sobre la vida, sobre los cuerpos de esas personas, nos hace preguntarnos también la capacidad de daño que tienen las personas con las cuales estamos a nuestro alrededor. Y nos pone también de pronto en una posición difícil, una posición de mucha reflexividad, pero que nos termina afectando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque el hecho de que seamos nosotras y nosotros las personas formadas en primeros auxilios psicológicos no nos exime de que tengamos una emocionalidad alrededor de las personas y de las situaciones que están enfrentando las personas que estamos acompañando. A continuación, vamos a ver algunos conceptos sobre situaciones que pueden pasar cuando estamos acompañando personas. Uno de ellos, que son situaciones que podemos vivir como intervinientes, es la traumatización vicaria. La traumatización vicaria, ¿qué quiere decir? Que esta exposición constante a situaciones de dolor que relatan otras personas nos puede generar que experimentemos también nosotros esa sensación de sufrimiento. Personas nos hace también de pronto que se conecte con nuestras propias experiencias dolorosas del pasado, experiencias cercanas que hayamos vivido, ¿cierto? Conectamos esas experiencias de la persona con lo que a mí me ha pasado. O incluso puede ser que no sean experiencias propias, sino de algún familiar, alguna persona, amigo o amiga cercana, ¿cierto? Entonces vamos a conectar con esa emocionalidad y podemos empezar a desarrollar reacciones que estén relacionadas con esa situación que estaba enfrentando la persona. Por otro lado, podemos encontrarnos con la fatiga por compasión y esta hace referencia a esa sensación de agotamiento que está relacionado justamente también con esta exposición al sufrimiento de otras personas. Este concepto es compartido por la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, y es algo que se ha ido recogiendo también a través de las experiencias de acompañamiento eh, a las personas. Digamos que todo este tema de la migración con personas venezolanas, hubo mucho ejercicio de primeros auxilios psicológicos con las personas caminantes, con las personas que estaban pues en esta movilidad, eh, y se empezó a notar que había mucha fatiga por compasión en las personas que estaban prestando estos servicios de primeros auxilios psicológicos. Señales de desgaste. Estos son elementos para prestar atención. Entonces son manifestaciones que se pueden observar, ya sea a nivel individual o a nivel grupal, que dan cuenta de que hay un deterioro, que hay una afectación en las personas o en el equipo que ha estado trabajando. Entonces, estas afectaciones pueden ser a nivel físico, pueden ser a nivel emocional, mental, existencial, espiritual o relacional, ¿cierto? Podemos hablar, por ejemplo, de que hay presencia de dolores musculares, agotamiento, irritabilidad. Este tema existencial es como hacerme muchas preguntas alrededor de la existencia, ¿no? De mi existencia, de la existencia de las personas, eh, pero en un sentido que me genera malestar. ¿Listo? Entonces, señales de desgaste. Ahora, podemos encontrar, pero
¿Cómo les hacemos frente? A través de los factores protectores y de las acciones de autocuidado. ¿Qué son los factores protectores? Son prácticas, recursos de afrontamiento, conocimientos, habilidades que posibilitan no solo conservar, sino también incrementar esos niveles de salud mental. Yo necesito ser consciente o darme cuenta de cuál es mi nivel de salud mental, qué tan bien me siento. Porque si yo no me doy cuenta si me estoy sintiendo bien o me estoy sintiendo mal, es muy probable que yo no me dé cuenta si algo me está afectando del proceso que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, como yo necesito saber que hay una diferencia, entonces necesito saber cuál es mi punto de partida. Y de esa manera también utilizar estos factores protectores para conservar ese punto de partida en términos de mi emocionalidad, de cómo me siento, pero también poder incrementar estos niveles de salud mental, es decir, que evitemos que surjan estas evidencias de fatiga, este tema, estas señales de desgaste, ¿no? Fatiga por compasión, traumatización vicaria que hablamos ahorita. Acciones de autocuidado. Sí, muy bien, Jimena, autoconocimiento a diario. Y esto es algo que nos cuesta un montón. No nos conocemos, no sabemos cómo reaccionamos, que era lo que les decía hace un momento. Pero esto es indispensable, no solo en nuestra vida, para nuestras relaciones, sino para cuando estamos haciendo estas acciones de acompañamiento en primeros auxilios psicológicos. Fernando, a todas nos pasa, a todos nos pasa. Lo importante es que vayamos dando esos pasitos, que vayamos dando esos pasitos para ir fortaleciendo esas herramientas de autocuidado, esas acciones de autocuidado que realicemos. Aquí en la encuesta que hicimos ahorita en el ejercicio, veíamos algunas acciones, ¿cierto? Algunos decían, no, yo lo hago una vez al mes, yo lo hago cada tanto. Digamos que no estamos acá para decir que está bien o que está mal, sino que siempre podemos mejorar, que siempre podemos hacer ese proceso. Y otra cosa muy importante es que lo hagamos a nuestro ritmo, que si sabemos que tenemos que ir adaptando, como alguna persona decía, tengo que mejorar el manejo de mi tiempo para poder hacerlo, ¿cierto? Entonces es, listo, yo ya detecté, por eso les hacía también la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Es falta de tiempo? ¿Es estrés? ¿Es falta de disposición? Necesitamos también reflexionar sobre eso para saber qué es lo que yo tengo que enfocarme a mejorar y saber qué es lo que me gusta. Bacano, me gusta la música de los 80. Yo sé que yo pongo el playlist y con eso me prendo y me siento mejor. O yo sé que a mí me gusta leer, entonces me busco un libro donde yo pueda sentarme un rato en un espacio agradable, tomando un café o bueno, lo que queramos añadirle a ese espacio y lo hacemos, ¿cierto? Hay otras cosas que podemos hacer también, ir a comer un helado, algo que nos guste, esos también son acciones de autocuidado. O, por ejemplo, pensemos, otra pista que nos sirve mucho para esto es que pensemos qué hacemos por las otras personas cuando esas personas están enfermas, por ejemplo. ¿Qué hacemos por las otras personas cuando ellas nos piden ayuda? Y empecemos a preguntarnos ese tipo de cosas y luego la comparamos con qué hago conmigo cuando necesito ayuda, qué hago conmigo cuando estoy enferma o enfermo, qué hago conmigo cuando tengo rabia. Eso nos va a dar muchas pistas y nos va a permitir, digamos, trabajar en esto, ¿no? Como nos dice Fernando, es que nos falta disciplina. Es algo que nos puede pasar. Lo importante es no quedarnos allí y no agarrar esto como una excusa, sino, acá como nos dice Jimena, no hay cima, siempre vamos en su vida, así es. Entonces es ir avanzando e ir eh, atreviéndonos a hacer este proceso de autoconocimiento que nos permite tener las opciones de qué es lo que voy a hacer yo cuando me siento de tal manera o cuando necesito esto. También puede ser que
No todas las acciones de autocuidado nos sirvan para todos nuestros estados de ánimo. No todo nos va a generar el mismo efecto, digamos, ¿cierto? Entonces, todo eso hace parte de ese proceso de autoconocimiento, de autocuidado. Entonces, autocuidado. Debemos asegurarnos que estamos en capacidad física, emocional y espiritual de acompañar a otras personas y en caso de que detectemos algún tipo de afectación, tener el compromiso ético de buscar cómo tratarla. Importante esto, si estamos en un espacio donde vamos a aplicar primeros auxilios psicológicos y yo no me estoy sintiendo bien, por la razón que sea, yo debo informar a la persona que esté coordinando o a la persona que esté a cargo en ese momento y decirle, disculpe, yo no voy a poder intervenir con personas en este momento, no me estoy sintiendo bien. Este es un deber ético. Si yo voy y acompaño a una persona sabiendo que me siento mal, enfrentar esa situación de la emocionalidad de la persona me puede afectar más y va a generar que yo no haga un buen trabajo con esa persona. ¿Listo? A ver, dicen por acá. El ser constante en las rutinas de autocuidado es fundamental para avanzar en todos los aspectos, pero muchas veces día a día lo hace complicado. Lo importante es no dejar de hacer hasta lograr tener la constancia. Ujú, exactamente, eso es muy real. Fernando, si yo no puedo tener autocuidado, ¿puedo ayudar a alguien más? A ver, yo pienso que alrededor de esto hay muchos mitos en términos de qué puedo hacer o qué no puedo hacer, ¿no? Yo creo que no se trata como tal de, como esto que dicen, si tú no te amas a ti mismo, nadie te va a amar y ese tipo de cosas. A mí me parece que son frases eh, absolutistas que nos quitan la oportunidad de trabajar en nosotras mismas sin el temor pues, de quedarnos solos o solas, ¿no? Y que creo que no son positivas para los procesos y que no son acordes a las realidades que enfrentamos en el mundo. Si yo no puedo tener autocuidado, pues yo voy a estar de cierta forma, ¿no? Voy a estar muy estresado todo el tiempo, voy a estar muy irritable todo el tiempo, voy a estar cansado todo el tiempo y entonces yo ahí tengo que pensar con ese estado en el que yo me encuentro, ¿qué es lo que puedo hacer? Ahora, cuando estamos en este entorno de ser interventores en primeros auxilios psicológicos, debo hacerme la misma pregunta. Yo puedo hacer parte del equipo, pero si yo sé que no me siento bien, que estoy irritado, que estoy estresado, que estoy preocupado por algo más y que no me puedo concentrar, yo le puedo decir a la coordinadora o al coordinador, vea, yo no me siento bien para trabajar con personas en este momento, pero puedo aportar en otra labor que no me implique en este momento estar en contacto con alguien más. Y eso no significa que no estemos ayudando, ¿cierto? Que no estemos aportando al ejercicio, a la emergencia que se esté dando. Simplemente lo estoy haciendo de otra manera, de acuerdo a mis posibilidades. Entonces, por eso, yo hago mucho énfasis en este punto con este tema de la autorreflexión y el autoconocimiento porque es indispensable. Yo debo conocer cuáles son mis límites, cuáles son mis posibilidades y eh, en esa línea vamos a poder también tomar mejores decisiones, saber exactamente qué es lo que yo puedo y no puedo hacer en determinado momento. ¿Listo? Pensemos ahora en estos elementos que pusimos en la encuesta, las personas que la respondieron, pensemos en algún evento, en alguna situación, en algún momento en el que nos hayamos sentido, digamos, en crisis, que hayamos sentido que estamos en una situación que
fue problemática, ¿sí? Que es una situación que nos llevó a perder el equilibrio a nivel emocional. No, que tuve un accidente de carro. No, que un ser querido falleció. Pensemos en ese tipo de momentos y pensemos qué estrategias utilizamos en ese momento, cómo hicimos para ayudarnos a sentirnos mejor en el proceso de afrontar esa situación que vivimos. Pensemos 2 minuticos en eso. Muy bien. Ahora vamos a pensar si esas estrategias que utilizamos me ayudaron a sentirme en control, me ayudaron a sentir inspiración o esperanza, me ayudaron o me llevaron a sentirme distraída del mundo. Sentí ánimo a partir de utilizar esas estrategias, sentí calma o sentí tristeza, sentí ansiedad, sentí que había una soledad allí que se generó a partir de lo que yo estaba haciendo, se sentía como un autocastigo o me facilitó expresarme, me hizo sentir apoyada o apoyado. Esto es otra cosa, otra pregunta importante que debemos hacernos con respecto a estas acciones de autocuidado. ¿Qué me hacen sentir? ¿Cómo nos hacen sentir? Y a partir de esto, podemos utilizarlo como una guía para definir si nos están siendo útiles o no. ¿Qué queremos decir con esto? Que si yo estoy utilizando una estrategia de autocuidado, según yo, pero esa estrategia de autocuidado me hace sentir como que me estoy autocastigando, ¿será que me está sirviendo esa estrategia como un aspecto de autocuidado o que no? Ujú, muy bien. Si yo estoy utilizando una estrategia que según yo es de autocuidado, pero me hace caer en ansiedad, ¿estará cumpliendo su objetivo? Ujú, ujú. Huye de ahí, exactamente. Ahora, si yo utilizo esas estrategias y me hacen sentir que estoy en control de mis emociones, de mis sentimientos, si me hace sentir inspiración y esperanza sobre el futuro, si ayuda a expresarme, si me genera ánimo y calma, pues eso quiere decir que ahí sí nos quedamos, ¿verdad? Que esas son las cosas que eh, nos siguen ayudando, ¿no? O que podemos implementar en otros espacios, en otros momentos, para encaminarnos a esos sentimientos, a esas sensaciones, en paz. Es maravilloso que no cambia nada afuera, todo cambia solo adentro, exactamente. Y pensar justo esto que nos dice acá la compañera y es, tengo que pensar en mi bienestar, tengo que pensar en cambiar mi interior que me haga sentir este bienestar. Técnica de reparación de reparación o de respiración, para calmarme porque sentía que me asfixiaba. Ujú. Cuando falleció mi padre y me preocupa que mi hermana, que estaba con él, que estaba diagnosticada con hipertensión, tenía miedo que se complicara y yo me encontraba muy lejos de ellos. Ujú. Y usaste esa técnica de respiración y te ayudó. Muy bien. Entonces acá, check también. Es, como les digo, una forma de que podemos hacer esa revisión, ¿no? De si lo que estamos haciendo como estrategias de afrontamiento, como elementos de autocuidado, nos está generando realmente algo positivo en ese proceso.
Muy bien, me alegra que te haya funcionado. Las técnicas de respiración tienen una función muy importante y por eso parecen como un poco mágicas. Y es porque sentarnos y hacer el ejercicio de respiración consciente nos ayuda a que el cerebro se oxigene. Y cuando el cerebro se oxigena, puede funcionar mucho mejor. Podemos pensar mucho mejor. También las funciones vitales que dependen del funcionamiento del cerebro se van a, eh, digamos, a equilibrar también, ¿no? Entonces, por eso esas técnicas de respiración que nos ayudan, hay muchas formas de hacerlo, muchos ejercicios, los podemos combinar con un montón de cosas, pero nos ayuda a mantener la oxigenación del cerebro que es indispensable para, pues, para nuestra vida. Nos trae el presente mientras que las emociones nos lleva al pasado o futuro. Exactamente. Y si estamos en estados de ansiedad, también. Por eso siempre hablamos de las técnicas de respiración, de relajación que están, incluyen pues como este punto. Ana Julia, cuéntame. Yo quería comentar algo que me pasó pues con mis vecinos. Ujú, La casa se incendió ujú, y pues, bueno, cuando ellos lo sacaron, ya lo llevaron para el hospital, ya estaban allá, cuando yo me acerqué allá, porque una de ellas, mi mejor amiga, se había quemado también. Entonces, pues ver esa escena de personas quemadas, sus pieles, eso fue una cuestión que me dejó congelada. Y pues después ellos los dividieron, los ingresaron a UCI, bueno, y me quedé con mi amiga y pues ver a la gente que estaban en esa sala, o sea, el desespero. Entonces yo sentía que ella se estaba como que agitando. Entonces yo comencé como que, a pesar de que sentía la sensación que tenía de quería llorar, quería hacer una cantidad de cosas, yo lo que estaba era dándole ánimo a ella, le hacía palmadas en la espalda y ella comenzaba a botar, vomitaba como el esputo del hollín y pues, ¿cómo es que se llama? Le hablaba o sea, y trataba de controlarme, de no llorar delante de ella. Después cuando ya yo vi el esposo que él no hablaba porque no le salía la voz, ver su rostro, su piel quemada, su brazo, todo. O sea, para mí fue una experiencia bastante dura porque tuve que ser fuerte delante de ellos, porque en ese momento sus familiares no estaban aquí, entonces comencé, sino en otra ciudad, entonces comencé a llamar a ellos allá para que vinieran a atenderlos a ellos, los trasladaron para una sola ciudad, pero diferentes clínicas, porque no había suficiente para unidad de quemado. Entonces a veces está bien que uno tiene que tener una conciencia sobre un autocuidado de uno mismo, porque depende de eso la asistencia que uno pueda brindar a la persona. Entonces, si uno no se siente en capacidad de eso, yo digo que uno no debe de acercarse a las personas porque ellos lo que necesitan es de pronto una orientación, un apoyo, una escucha, y pues eso complicaría todo. Esa era mi opinión, señor. Sí, muchas gracias, Ana. Sí, es que son momentos muy, muy complicados y a veces mm, tenemos que preguntarnos. En el otro grupo que trabajé, alguien me preguntaba si podíamos dar primeros auxilios psicológicos a familiares, amigos, amigas, como personas cercanas. Y yo les decía que era importante ese proceso de autoconocimiento porque yo pues necesito saber hasta qué punto soy capaz de hacer las cosas. Es cuando interactuamos con nuestros amigos o amigas que nos cuentas que están tristes o que pasan situaciones como las que nos acaba de compartir Ana Julia, generalmente hacemos un ejercicio como de contención emocional con ellos, ¿cierto? Y es una situación de cierta manera muy similar a lo que hacemos con los primeros auxilios psicológicos, pero
lo estamos haciendo, digamos, en un entorno más cercano. Entonces, claro, como son personas cercanas, como son personas a las cuales les tenemos un afecto, como son personas con las cuales hemos vivido situaciones, ¿cierto? Hay un vínculo allí con ellos. Nuestras emociones y sentimientos pueden verse alterados en ese momento. Y puede que esa contención emocional que yo le esté dando, eh, pues esté de alguna forma, pues, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Como untada también de nuestra emocionalidad. Pero pues allí hay que, digamos, medirlo en proporciones. No estamos como tal haciendo una aplicación de primeros auxilios psicológicos, estamos más haciendo un ejercicio de contención emocional, salvo algunos casos que de pronto sí nos toca, pues como tal, hacer una aplicación de primeros auxilios psicológicos, pero este ejercicio realmente es, recordemos que decíamos, dentro de los objetivos es en buscar que la persona pueda encontrar la calma. Y esto lo podemos hacer de muchas maneras. Mm, lo que pasa es que aquí cuando trabajamos con o cuando tratamos con personas más cercanas, pues hay allí este tema de la emocionalidad que nos puede de pronto hacer sentir inseguros o inseguras de que si yo me pongo a llorar o si a mí se me quiebra la voz, entonces no voy a cumplir mi objetivo. Pero allí, como les digo, sobre todo estamos haciendo una acción, un elemento de contención emocional, por lo cual no significa que tengamos que esconder nuestras propias emociones, ¿no? Que nos han enseñado siempre eh, como ese discurso de yo en este momento tengo que mantenerme fuerte porque si a mí me ven llorando, toda la familia se derrumba, ¿cierto? Yo tengo que mantenerme fuerte porque si no lo hago, pasa tal cosa. Entonces, hay que saber diferenciar los espacios en los que estamos y qué implicaciones tienen. No significa que tenemos que mostrarnos como si no tuviéramos sentimientos, porque no se trata de eso. Y todas las personas que estamos acá, pues somos seres humanos y seres que tenemos emociones y sentimientos. Aquí el tema es cómo le damos manejo. Volvemos y por eso insistimos tanto en este tema del autocuidado. Si yo sé que yo reacciono de tal manera ante X situación, yo tengo la oportunidad de desarrollar también unos elementos que me permiten autorregularme. Nos decía el compañero ahorita con el ejercicio, no, yo hice unos ejercicios de respiración o una técnica de respiración. Eso me ayudó a regularme. Entonces, eso, si yo sé que si escucho ruidos fuertes, me genera mucho estrés y me pongo irritable, entonces, ¿qué voy a hacer si me encuentro en un entorno en el cual suceden ese tipo de ruidos o de sonidos? Por eso es importante el autoconocimiento, no solo a nivel personal, pues que es indispensable, por supuesto, sino también cuando hacemos estos tipos de acompañamientos en espacios o en situaciones de emergencia, pero también cuando las hacemos en, en entornos pues ya como más íntimos, por decirlo de alguna manera, estos ejercicios de contención emocional. Bien, ¿queda claro esto, digamos, estas pistas de cómo saber si estas estrategias nos están siendo favorables o no? Mm, súper, Jimena. 5 días después, el esposo de mi amiga falleció y me tocó por primera vez darle la noticia y no fue fácil, ya que ella no tenía familia en nuestra ciudad y fue duro para mí. Claro, me imagino. Es que además dar ese tipo de noticias es de por sí complicado. Tiene mucha carga emocional y más si, claro, era tu amiga, pues tú estabas también allí teniendo tu propio proceso emocional al respecto. Sí, me imagino. Muchas gracias por compartirlo, Ana Julia. Continuemos entonces. Bueno, mm, mm, mm. ¿Qué podemos hacer en el contexto de
que somos interventores de primeros auxilios psicológicos y necesito hacer esos ejercicios de autocuidado. Entonces, yo estoy en un equipo, yo vengo trabajando con algunas personas ofreciendo primeros auxilios psicológicos en una situación, la que sea. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo pedir atención periódica de la persona encargada de la supervisión, que nos abra algún espacio para compartir preocupaciones, para identificar experiencias difíciles, para formular estrategias que sirvan para resolver problemas que se hayan presentado a lo largo del proceso de acompañamiento. Podemos practicar terapias breves de relajación durante las horas de trabajo, como esto que hemos llamado pausas activas, ¿no? También podemos hacer los ejercicios de respiración, también podemos hacer los mismos ejercicios que compartimos a las personas para encontrar la calma y tal, podemos aplicarlas a nosotras mismas, a nosotros mismos, para ayudarnos en este proceso de autocuidado y autorregulación. Eh, lo que les decía ahorita, ¿no? Ser conscientes de nuestras limitaciones, de nuestras necesidades, porque eso pues nos va a dar también un camino a seguir en el proceso que estamos haciendo de acompañamiento. Y que una vez reconocemos esas necesidades, pues debemos atenderlas. Por ejemplo, si yo tengo hambre, pues no voy a esperar 2 y 3 horas a que ya me dé mal genio porque tengo hambre, ¿no? Que a algunas personas les pasa que cuando no han comido o no pueden comer rápido, se les da pues como este mal genio, esta irritabilidad. Hay personas a las que no nos pasa. Yo puedo estar con hambre y no me genera mal genio. Pero entonces yo debo conocer cuáles son mis necesidades y cómo puedo resolverlas en determinado momento. ¿Cómo le vamos a atender esa necesidad? ¿Cómo me voy a atender esa necesidad? Ahí tenerlo tengo que decir, ¿qué haríamos en caso que otra persona nos pidiera ayuda? ¿Sobre, sobre qué, Jimena? No entiendo muy bien tu pregunta. Ah, ok, listo, listo. Bien, otra cosa que debemos tener presentes es eh, que si nos estamos sintiendo abrumadas o abrumados en medio del proceso de acompañamiento de una persona, pues poder informarlo, tomar las medidas. Decíamos que en la medida de lo posible no abandonar la persona, pero si yo sé y siento que me está afectando de una forma eh, que se me está saliendo de las manos, es mejor que haga un relevo, que haya un relevo, solicitar un relevo con la persona que esté coordinando. Y hacer esta revisión de cuáles son mis estrategias de autocuidado para ayudarme a mí misma a encontrar el bienestar. Ahora, ¿quién creen ustedes que debe cuidar al cuidador? O en este caso, pues a la persona que hace las intervenciones de primeros auxilios psicológicos. ¿Quién será la responsable de los cuidados en los equipos, en las organizaciones donde hay personas encargadas de prestar primeros auxilios psicológicos? Ujú. Coordinador. ¿Quién más? ¿O les parece que puede haber alguna otra persona o personas responsables? Creo que yo soy responsable. Ujú. Un psicólogo para hacer catarsis. Ujú. Listo. ¿Quién debe cuidar al cuidador? En primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar, nosotros mismos, nosotras mismas. Cuando estamos en un espacio de trabajo donde yo estoy prestando primeros auxilios psicológicos, soy yo la primera persona responsable de ese autocuidado. También
son responsables? Las personas del equipo, si yo estoy trabajando en un equipo con otras personas, y también la persona que coordina el equipo. Digamos que intervienen esos tres elementos. El coordinador o coordinadora, el equipo al cual yo pertenezco y cada persona es responsable de su autocuidado. ¿Por qué es tan importante el elemento propio? Porque puede ser que ese coordinador o coordinadora no me conozca tanto, puede ser que las personas del equipo no me conozcan tanto y no se estén dando cuenta que yo estoy abrumada o abrumado. ¿Quién lo tiene que saber? ¿O quién es la persona que lo puede saber? Yo misma, ¿cierto? Entonces, por eso es importante. Y todo esto que hemos hablado hasta el momento sobre el autoconocimiento, el autocuidado, qué hago yo cuando, cómo me comporto yo cuando, esto hace parte de estas estrategias para podernos leer, ¿no? Sabernos leer en estos entornos. Dice por acá Fernando, el cuidador también necesita ser cuidado y esto puede venir de varias fuentes. La familia, los amigos pueden ofrecer apoyo emocional y ayudar a compartir responsabilidades. Las instituciones de salud y grupos de apoyo también juegan un papel importante, brindando orientación y recursos para prevenir el agotamiento. Además, el propio cuidador debe priorizar su bienestar, estableciendo límites, buscando ayuda cuando sea necesario y practicando el autocuidado. Cuidar de uno mismo no es un lujo, sino una necesidad para poder seguir haciendo. Muy bien, Fernando. Excelente. Ahora, entonces, ¿cómo nos cuidamos después de una intervención? Algunas recomendaciones. Participar en espacios de formación y entrenamiento sobre la temática a tratar y cómo afectará esas situaciones a nuestra mente, a nuestra psique, podemos llamarlo. Importante que podamos tener claras nuestras funciones y nuestras tareas. A veces ocurre, no sé cómo les llamen en sus lugares donde viven, pero a veces acá en Colombia se les dice como que hay alguien que está de todero, o sea que les toca hacer de todo. Y generalmente no se tiene claro qué es lo que voy a hacer hoy, porque como hago de todo, puede que me toque lavar la loza, puede que me toque lavar los baños, o puede que esta vez sí me toque atender a una persona, ¿cierto? Entonces, no nos sirve estar de toderos cuando estamos en primeros auxilios psicológicos. Yo necesito saber a qué me voy a dedicar. Si voy a estar en atención a personas, yo voy a estar en atención de personas. Puede que me asignen a otra labor, está bien, pero yo necesito saber qué es lo que voy a hacer con exactitud, porque esto me ayuda también a medir cómo nos va afectando lo que estamos viviendo. Otra cosa importante, valorar si estamos en un momento vital, estresante para intervenir. Es decir, si en nuestra vida estoy pasando por algún tipo de duelo, si en mi vida estoy pasando por algún tipo de situación de algún familiar con enfermedades catastróficas o muy graves, o si yo estoy atravesando un proceso de angustia, volvemos al tema, yo pues no voy a estar en condiciones de ir a acompañar a una persona que está en una situación de crisis, ¿cierto? No, no voy a poder hacer bien mi trabajo en ese momento porque puede que eh, esa transferencia de emocionalidades y que esta identificación que a veces podemos sufrir con las realidades que está pasando esa persona, se nos mezcla y bueno, todo termina volviéndose un caos. Entonces yo debo evitar eso si estoy pasando por una situación así. Mantener un cuidado general y continuado de nuestra salud integral. Buscar espacio al aire libre donde podamos realizar actividades y tengamos contacto con la naturaleza. Esa es una muy buena estrategia, exactamente. ¿Qué más podemos hacer? Mantener nuestra red de apoyo social y laboral, de ser posible. El coordinador o coordinadora designa un equipo de profesionales para descargas post-atención, que era lo que decía por acá, eh, que debe haber un psicólogo o psicóloga para hacer catarsis. Hay unas técnicas que se llaman diffusing y debriefing que se utilizan para hacer ese proceso
de descarga post-atención. Eh, Estas las debe hacer una persona pues que esté cualificada para hacerlo. Ahora, lo que decíamos hace un ratico, tomar conciencia de tus reacciones y valora si puedes seguir trabajando correctamente o si debes descansar, pedir ayuda a tus compañeros o compañeras, pero importante, darnos permiso para sentir, expresar y compartir las emociones. Pedir ayuda terapéutica si sentimos que lo necesitamos. No podemos quedarnos con las cosas que estamos sintiendo porque las reprimimos y luego explotamos, ¿no? Y evitar la automedicación, evitar tomar drogas o abusar de las bebidas alcohólicas, que también nos pueden hacer mucho daño, nos pueden generar muchas situaciones problemáticas. Es clave descansar, expresar emociones, actividades relajantes y cuidar la alimentación. Hablar con alguien, practicar respiración profundas y establecer límites. Exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a dejar hasta acá por esta noche. Mañana vamos a seguir conversando acerca de estos procesos de autocuidado, cómo se dan, cómo se realizan en un ambiente de primeros auxilios psicológicos y vamos a conocer algunas responsabilidades que tienen las personas que coordinan los equipos y vamos a ver eh, qué podemos pedirle también, ¿no? A ese coordinador o coordinadora en términos de estrategias para poder hacer esa eh, expresión post-atención. Ana. Quería preguntarle, bueno, en el caso de acá de mi municipio, bueno, yo tengo dos amigas más y de personas que hacemos eso, de esos primeros auxilios en nuestras comunidades. ¿Cómo Ujú. hacemos para organizar eso de una manera como más formal, un equipo de, de personas que hagan primeros auxilios psicológicos? Pues bueno, ahí hay que mirar cuántas personas entonces hay que, tendría que como saber un poco más del contexto, pero digamos que en general es, se puede hacer como una especie de colectivo de voluntarios o voluntarias para realizar primeros auxilios psicológicos. Eh, Se pueden organizar ustedes mismos, ustedes mismas, dependiendo de la capacidad, digamos, de la capacitación que tenga cada uno o cada una de las integrantes. Y, por ejemplo, digamos, para solicitar defusing o debriefing, que son pues esas técnicas que deben aplicarse por personas capacitadas, quizás puedan recurrir a algún organismo de socorro como la Cruz Roja o la Defensa Civil. Tú estás en Colombia, ¿no? Que pueden de pronto tener alguna persona que les pueda apoyar en ese sentido. Pero digamos, pues como organizarse, se pueden organizar ustedes, cómo lo hacen a través de la Junta de Acción Comunal, se pueden utilizar esos espacios para reunirse, hacer sus capacitaciones, entrenamiento. Ya eso depende de ustedes cómo se quieren organizar. Y pues Sí, por que esa razón disculpa, por esa razón estoy haciendo esta, porque no es nada de pronto hacer algo y tú no, sí, porque es bueno aprender cosas, porque eso nos ayuda ujú. a ¿cómo es que? Alimentar más lo que hacemos, entonces, y a llenarnos más de conocimiento. Por esa razón estoy aquí, entonces, pues, eh, le agradezco mucho todo lo que he aprendido en estos días. Me siento afortunada, sí, soy de Colombia. Súper, súper, Ana Julia, listo. Sí, aquí seguimos pues para que podamos seguir formándonos en esto que es súper importante de primeros auxilios psicológicos y aprovechar pues esta característica de que no necesitamos ser profesionales en salud mental para poderlo hacer, ¿no? Es simplemente irnos formando, ir haciendo pues como la experiencia y allí vamos pues avanzando. Listo. ¿Alguna otra comentario o participación antes de finalizar la clase? La coordinadora se llama Isabela.
Por aquí estoy, por aquí estoy. ¿Quién me necesita? Que me están preguntando por aquí. ¿Tienen alguna duda, compañeros? Recuerden que la clase de mañana es a las 5 de la tarde, hora Colombia. Igualmente yo mañana se los digo por el grupo, les acuerdo para que... Sí, claro, Jimena, me puedes escribir por WhatsApp. Ya te lo escribo. ¿Lo tienes o te lo escribo aquí en el chat? Bueno, igual se los voy a escribir porque para que lo tengan. Ese mismo. Sí, tienes toda la razón, Jimena. A ese me puedes escribir, que yo con muchísimo gusto te aclaro dudas. ¿Listo, profe? Todo por el día de hoy. Listo, sí, nos vemos mañana a las 5. Perfecto. Que estén muy bien, compañeros. Muchas gracias. Bueno, Gracias, feliz profe. noche, gracias. Que descansen.